En una era donde la gracia y la comprensión se entrelazan con las vidas humanas, es crucial reflexionar sobre la naturaleza compasiva de nuestro Creador. Él, en su inmensa bondad, abre los brazos para nosotros todos los días, ofreciéndonos perdón por las fallas que cometemos. Cada día, a pesar de nuestros tropiezos y caídas, somos acogidos de nuevo por un Padre Celestial que rebosa en amor y paciencia, un testimonio vivo de su misericordia infinita. Sin embargo, en medio de la vastedad de errores y transgresiones posibles en el viaje humano, hay ciertos actos que destacan por su gravedad a los ojos divinos. Mientras que todo error es, sin duda, una mancha en el tejido de la creación, existen aquellos pecados que llevan un peso especialmente sombrío. En la cima de esta lista, marcada por una severidad sin igual, está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta infracción, diferenciada por su naturaleza, fue destacada por Jesús como la única imperdonable, como nos revela en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 31. Él nos enseña que aunque todas las formas de error y falta de respeto pueden ser lavadas por la misericordia divina, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una excepción punzante. Pero, ¿qué constituye exactamente esta ofensa tan grave? La blasfemia, por definición, es el acto de hablar con irreverencia sobre lo sagrado. Sin embargo, Jesús nos aclara que esta imperdonabilidad no se aplica a meras palabras sin pensar o actitudes irrespetuosas comunes. En el verso siguiente, Él delinea la distinción crucial. Aunque podamos ser perdonados por ofensas dirigidas al Hijo del Hombre, la rechazo al Espíritu Santo lleva una consecuencia eterna. Esto se debe a que tal blasfemia no se reduce a un simple comentario ofensivo o un pensamiento pasajero. Por el contrario, es una rechazo continua y consciente a los llamados del Espíritu, a su mensaje y a su obra. El corazón de esta transgresión es, entonces, la atribución de las manifestaciones del Espíritu Santo a fuerzas malignas, una negación deliberada de reconocer y aceptar la verdad divina, incluso cuando claramente se revela. Es un estado de negación obstinada, donde el individuo, aunque consciente, elige rechazar la mano extendida de lo divino. Este mensaje sirve como un recordatorio solemne, pero también como una invitación a la reflexión. En nuestro viaje, estamos llamados a cultivar un corazón abierto, capaz de acoger la verdad y la luz emanadas por el Espíritu. Que podamos, entonces, avanzar con humildad y fe, siempre receptivos a la voz que nos guía y nos transforma, evitando la sombra que proyecta la blasfemia contra el Espíritu Santo, reconociéndola como el único camino verdaderamente cerrado al perdón y a la redención. El tema de la blasfemia, tan destacado en los tiempos del Nuevo Testamento, tiene un ejemplo contundente en la Biblia, con los fariseos y saduceos, cuyos corazones están enredados en una red de orgullo e incredulidad, encontrándose en el centro de esta tormenta espiritual. A pesar de poseer conocimiento y comprensión profunda de las Escrituras, optaron por confrontar a Jesús, acusándolo de realizar milagros por medio de Belcebú, y no por el Espíritu Santo. Este acto no solo fue un rechazo a Jesús, sino una negación directa y deliberada del origen divino de sus poderes, una verdadera blasfemia contra el Espíritu. Ante tal situación, surge la pregunta: si todos los pecados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, son perdonables, ¿estaría entonces abierto el camino para vivir de manera desenfrenada, contando siempre con el perdón divino? La respuesta es un rotundo no. Existe una distinción fundamental entre fallar esporádicamente en nuestro camino de fe y elegir conscientemente un camino de maldad y rebelión contra Dios. Desde el pecado original de Adán y Eva, la humanidad lleva la marca de la imperfección. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre aquellos que, teniendo el Espíritu Santo, se sienten llamados al arrepentimiento por sus errores, y aquellos que, alejados de Dios, no solo ignoran sus pecados, sino que se enorgullecen de ellos. Esta última actitud se describe a menudo en la Biblia como iniquidad, un término que evoca imágenes de inmoralidad, maldad y oscuridad. Los escritos bíblicos, especialmente en los Salmos y en Proverbios, delinean con claridad los comportamientos que Dios repudia. En el Salmo 5, versículo 5, se nos recuerda que Dios no tolera a los arrogantes y odia a todos los que se entregan a la iniquidad. Proverbios 6, versículo 16 a 19 va más allá.
enumerando 7 abominaciones a los ojos de Dios: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes malvados, los pies que se apresuran a correr hacia el mal, el testigo falso que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas abominaciones provienen de un corazón impuro, un corazón que está en franca oposición a todo lo divino y sagrado. Tales actitudes no solo desafían a Dios, sino que provocan su repulsión, ya que representan la antítesis de su naturaleza pura y santa. Para nosotros, seguidores de Cristo, esta reflexión sobre la blasfemia y la iniquidad nos llama a una autoevaluación continua, buscando siempre alinear nuestros corazones y acciones con los principios del reino de Dios. Estamos frente a un llamado a la conciencia, una urgencia por examinar cómo vivimos, actuamos, pensamos y nos comportamos, asegurándonos de evitar todo aquello que es reprobado ante los ojos del Señor. Sin embargo, destaca un pecado cuya gravedad supera a todos los demás: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado lleva una advertencia severa, pues no encontrará perdón, ya sea en esta era o en la futura, y condenará al individuo a una eternidad de separación de Dios. Nuestra mayor aspiración debe ser garantizar nuestro lugar junto al Padre en la eternidad celestial. Entonces, ¿cómo podemos prevenirnos contra tal transgresión imperdonable? La clave radica en acoger al Espíritu Santo en nuestra existencia, permitiéndole que habite en nosotros. Pablo, en sus palabras a los Efesios en el capítulo 4, verso 30, nos exhorta a no entristecer al Espíritu Santo. Él, siendo la tercera persona de la Trinidad, posee sentimientos y emociones, y debe ser recibido con corazones abiertos a sus convicciones y orientaciones, evitando cualquier actitud que lo margine o lo ignore en nuestro camino de fe. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo son naturalmente guiados a vivir de manera que agrada a Dios, alejándose de las obras de la iniquidad. El Espíritu actúa en nosotros, animándonos a elegir lo correcto, a resistir las tentaciones y a permanecer firmes ante el pecado, especialmente ante esos actos detestables mencionados en Proverbios. Jesús, en Juan capítulo 16, verso 8, nos habla sobre el papel del Espíritu Santo en convencer al mundo del pecado, la justicia y el juicio. El Espíritu Santo es nuestro ayudante, nuestro abogado, que nos instruye y nos recuerda las leyes, mandamientos y promesas de Dios. Invitémoslo a entrar, a ser parte de nuestras vidas, demostrando nuestra necesidad y deseo de su presencia. Escuchemos su voz sutil y gentil y respondamos a Él cuando nos lleve al arrepentimiento y nos llame a seguir a Cristo. Cuando reflexionamos sobre el pecado en su forma más temible, diversas imágenes vienen a la mente: la traición de Judas a Jesús, el orgullo que precipitó la caída de Lucifer, la desobediencia de Adán y Eva, o incluso el engaño de Ananías y Zafira, que les costó la vida. Todos estos son ejemplos de pecados graves con consecuencias significativas. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu Santo destaca como el acto más grave, pues lleva consigo la pena de la condenación eterna. Por lo tanto, que podamos vivir de manera que nunca nos alejemos de la gracia salvadora que nos es ofrecida a través del sacrificio de Cristo y la presencia transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Existen relatos impactantes en la Biblia que ilustran momentos en los que el pecado llevó a Dios a intervenir de manera decisiva. Uno de estos episodios ocurrió en los días de Noé, antes del gran diluvio que arrasó la tierra. En Génesis, capítulo 6, versos 5 y 6, se describe cómo el Señor observó la maldad humana, constatando que las intenciones y pensamientos del corazón del hombre estaban continuamente inclinados hacia el mal. Esto entristeció mucho al Señor, hasta el punto de lamentar haber creado a la humanidad, lo que lo llevó a tomar la drástica decisión de destruir todas las formas de vida terrestre. Otro momento significativo de intervención divina fue durante el viaje de los hijos de Israel por el desierto, cuando un hombre llamado Coré desafió el liderazgo de Moisés y Aarón. Coré, buscando para sí mismo y sus seguidores el sacerdocio sin ninguna ordenación divina, incitó una rebelión contra los líderes establecidos por Dios. Este acto de orgullo y desafío no solo cuestionó la autoridad de Moisés y Aarón, sino que también representó una falta de respeto directa a la elección y unción divinas. La respuesta de Dios a esta rebelión fue tanto inmediata como terrible.
Según se registra en Números, capítulo 16, versos 31 a 33, la tierra se abrió y se tragó a Coré, su familia y a todos los que lo apoyaban, haciéndolos descender vivos al Seol. Este acto divino no solo castigó a los rebeldes, sino que también sirvió como una poderosa advertencia contra la insurrección y el orgullo. Estos eventos bíblicos subrayan una verdad fundamental. Dios no tolera el pecado, especialmente cuando desafía su autoridad o perjudica a sus ungidos. Las acciones de Coré, impulsadas por el orgullo y la desobediencia, llevaron a una consecuencia inimaginable, donde la misma tierra actuó como instrumento del juicio divino. Estos relatos son recordatorios solemnes de la seriedad del pecado y del poder de Dios para juzgar y purificar su creación. Nos llaman a reflexionar sobre nuestras propias acciones y actitudes, animándonos a vivir de manera que honre y respete a Dios y a sus designados, evitando así la repetición de los errores que llevaron a la intervención divina en el pasado. Sodoma y Gomorra son ejemplos bíblicos emblemáticos de ciudades que se sumergieron en profundas formas de maldad e idolatría, desviándose radicalmente de los caminos establecidos por Dios, especialmente en lo que respecta al matrimonio y la pureza sexual. La Biblia nos proporciona un vistazo a la extensión de su iniquidad en dos pasajes distintos. En Génesis 18, versículo 20, Dios expresa que el clamor contra Sodoma y Gomorra era tan grande y su pecado tan grave que no podía ser ignorado. En Génesis 13, versículo 13, queda claro que el pueblo de esas ciudades era extremadamente impío, pecando gravemente contra el Señor. La gravedad de sus acciones y la tristeza que causaron en el corazón de Dios culminaron en un juicio severo. Según se describe en Génesis 19, versículo 24 y 25, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, una demostración de su justicia divina, que no solo destruyó las ciudades y a sus habitantes, sino que también devastó la vegetación de la tierra. Este episodio sirve como un recordatorio solemne de las consecuencias del pecado y la maldad desenfrenada. Por otro lado, Jesús aborda un tema aún más grave en el Nuevo Testamento: el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12, versículo 31, Él aclara que todos los pecados y blasfemias pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia implica hablar de manera sacrílega sobre Dios o lo sagrado. Sin embargo, la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo reside no solo en palabras malintencionadas o falta de respeto, sino en el rechazo activo del Espíritu Santo, de su mensaje y de su obra. Esto incluye atribuir la acción del Espíritu Santo al diablo, un acto que revela un corazón cerrado a la verdad divina. La advertencia de Jesús es clara y directa. Mientras que la misericordia de Dios es amplia y su perdón está disponible para casi todas las transgresiones, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una excepción. Esta distinción subraya la importancia fundamental del Espíritu Santo en la revelación y aplicación de la redención ofrecida en Cristo. Por lo tanto, el rechazo del Espíritu es, en esencia, el rechazo de la gracia misma de Dios, sellando un destino eterno sin esperanza de reconciliación. La reflexión sobre Sodoma y Gomorra, junto con la enseñanza sobre el pecado imperdonable, nos invita a una evaluación seria de nuestras vidas y creencias. Nos anima a abrazar la verdad, la gracia y la misericordia ofrecidas por Dios a través de su Espíritu, asegurando que nuestros corazones estén siempre abiertos a su presencia transformadora. Desde el principio, con la caída de Adán y Eva, la humanidad carga con el peso del pecado original, una herencia que impregna cada aspecto de nuestra existencia. Es una verdad innegable que, mientras que los cristianos llenos del Espíritu Santo son llevados al arrepentimiento por la convicción de sus errores, hay aquellos, desprovistos de esta presencia divina, que no solo ignoran sus fallas, sino que las exaltan. Como seguidores de Cristo, es imperativo que estemos atentos a la manera en que vivimos, pensamos, actuamos y nos comportamos, esforzándonos por evitar todo aquello que es abominable a los ojos de Dios. Sin embargo, destaca un pecado de magnitud inigualable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este acto, insustituible por cualquier otro en su gravedad, es el único que Dios ha declarado como imperdonable, tanto en este mundo como en el venidero.
Aquellos que se entregan a tal transgresión enfrentarán la consecuencia eterna de la separación de Dios, un destino de dolor y angustia sin fin. En este contexto, Mateo 7, versículo 21 a 23, nos ofrece una reflexión profunda sobre la esencia de la fe verdadera. No basta con proclamar Señor, Señor, sin una sumisión genuina a la voluntad del Padre. En el día final, muchos se sorprenderán al ser apartados por Cristo, a pesar de sus proclamaciones de fe y obras en su nombre. ¿La razón? Practicaron la iniquidad viviendo una fe superficial, marcada por la hipocresía. Este aviso de Jesús es un llamado a la autenticidad. En un mundo donde las apariencias a menudo prevalecen, Él nos recuerda que el verdadero discipulado requiere un corazón completamente entregado a Dios, un amor genuino por Jesucristo que trasciende meras palabras o rituales religiosos. Después de todo, en el reino de los cielos no habrá espacio para impostores. Ante esta realidad, es crucial que cada uno de nosotros examine su propia fe. ¿Somos verdaderamente salvos, amando y viviendo para Dios de manera auténtica? ¿O estamos entre aquellos que, aunque profesan la fe, en realidad ocultan corazones distantes del Señor? Dios conoce la verdadera esencia de cada corazón y, inevitablemente, el juicio comenzará en la casa de Dios. Aquellos que se enmascaran de piedad, pero cuyas vidas niegan la esencia del Evangelio, enfrentarán un despertar terrible. Por lo tanto, más que nunca, es tiempo de buscar una relación sincera y profunda con Dios, asegurando que nuestra fe no solo sea profesada, sino vivida en cada gesto, cada palabra y cada pensamiento. Las Escrituras nos alertan sobre el peligro de la hipocresía, especialmente entre aquellos que profesan seguir a Jesús, pero viven de manera contraria a sus enseñanzas. Mateo 6, versículo 1 nos advierte que no practiquemos la justicia solo para ser admirados por los demás, ya que esa búsqueda de aprobación humana anula cualquier recompensa divina. De manera similar, el versículo 5 critica a aquellos que hacen de sus oraciones un espectáculo público, buscando admiración en lugar de una comunión sincera con Dios. Estos actos no son más que manifestaciones superficiales de fe, desprovistas de verdadera devoción. No nos corresponde juzgar los corazones de los demás, pues solo Dios posee el discernimiento absoluto para conocer la verdadera intención detrás de cada acción. Sin embargo, es crucial que cada uno de nosotros se autoevalúe sinceramente para asegurarnos de no convertirnos en los hipócritas mencionados en las Escrituras. El mensaje bíblico es claro. Debemos examinar nuestros corazones. Vivimos en un mundo lleno de maldad, tentaciones y distracciones. Hay innumerables cosas compitiendo por nuestra atención diariamente, y sin darnos cuenta, fácilmente podemos perder el enfoque en lo que realmente es importante. Por eso, es esencial hacer una pausa y reflexionar si estamos viviendo auténticamente para Jesucristo o simplemente lo estamos colocando en la periferia de nuestras vidas, como uno más entre tantos. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 15, nos exhorta: mientras se dice, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Este versículo nos recuerda la importancia de permanecer sensibles y receptivos a la voz de Dios. Endurecer el corazón es un camino peligroso. Proverbios 28, versículo 14 nos enseña: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Tener un corazón endurecido significa estar espiritualmente ciego, insensible a la belleza y gloria de Dios, y propenso a seguir los propios deseos en detrimento de los caminos divinos. La buena noticia es que, en su infinita misericordia, Dios está dispuesto a transformar nuestros corazones. Él puede renovarnos, haciéndonos sensibles a sus instrucciones, abiertos a su amor y guiados por su voluntad. Por lo tanto, la invitación está frente a nosotros: permitir que Dios cambie nuestro corazón, optando por una vida de verdadera devoción y entrega a nuestro Creador. Este es el camino para evitar la hipocresía y vivir una fe genuina, reflejada en cada aspecto de nuestra existencia. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, trae un mensaje increíble de esperanza y transformación. Dios dice algo maravilloso aquí: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Esto significa que Dios promete cambiar completamente el interior de las personas, quitando la dureza y dando sensibilidad y nueva vida a través de su Espíritu. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 a 5, la conversación cambia un poco de tono, pero el tema es igualmente poderoso. Pablo nos recuerda que aunque vivamos en este mundo, la manera en que luchamos nuestras batallas es diferente. Las armas que usamos no son como las del mundo. Tienen un poder especial dado por Dios, capaz de derribar cualquier obstáculo que se levante contra el conocimiento de Dios. En otras palabras, no enfrentamos los desafíos con fuerza física o argumentos humanos, sino con la fuerza y sabiduría que provienen de Dios. La Biblia también habla, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, sobre la palabra de Dios como una de esas armas poderosas. Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia, hijos e hijas de esta era, donde tu gracia y comprensión tejen la trama de nuestras vidas. Abres tus brazos cada día, sin importar cuán lejos nos alejemos o cuántas veces caigamos. Tu misericordia es el faro que nos guía de vuelta a casa. Señor, reconocemos que en nuestra jornada humana, aunque estamos rodeados por la vastedad de tu creación, hay momentos en los que somos consumidos por el orgullo y la incredulidad, las mismas fuerzas que entrelazaron los corazones de los fariseos y saduceos contra Jesús. Ayúdanos a comprender la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa línea que nunca deberíamos cruzar. Nos enseñaste que este es el único pecado que permanece imperdonable. Un rechazo. Danos, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu renovado, como prometiste a través del profeta Ezequiel. Quita de nosotros el corazón de piedra y danos un corazón de carne, capaz de amar verdaderamente y seguir tus mandamientos. Enséñanos a luchar las batallas espirituales con las armas que nos has dado, armas no carnales, sino poderosas en ti para derribar fortalezas. Que tu palabra sea la espada que manejemos, afilada y precisa, capaz de discernir los pensamientos e intenciones más profundos. Y ahora, Señor, te pedimos, oramos por la victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Declaramos tus promesas sobre nosotros y creemos en el poder del nombre de Jesús. En el silencio de nuestros corazones o en la confusión de nuestros días, que podamos escuchar tu voz suave y gentil, guiándonos al arrepentimiento y la obediencia a Cristo. Que esta oración no sea solo palabras lanzadas al viento, sino un compromiso renovado de buscarte, de vivir para ti y de amarte por encima de todo. Confiamos en ti, Señor, y en tu palabra final sobre nuestras vidas, porque sobre todo deseamos estar contigo en la eternidad preparada para aquellos que te aman verdaderamente. Amén.